Te voy a sacar la mascarilla. Bueno, hola, benvidos e benvidas. Bueno, moitas gracias por organizar este acto que, bueno, creo que quedaba pendente Lucía, que anda por aí, non la teño situada. Hola, Lucía. Bueno, creo que hai que agradecerlle moitísimo a vosa compañeira, a Rocío tamén, que viron as dous aquí, as dúas a negociar a ver se isto era posible. Mirade, antes de nada, bueno, xa sabedes que son unhas datas un poquinho complicadas, tanto para vos como para nós, que moitos de vos estabades na universidade hoxe, que xa comezaches o curso. Quero transmitiros os recordos de Beatriz, que non puido vir hoxe, que está de baixa, pero se acorda moito de vos. Creo que Bea, todos sabedes que é única, e que pasarán 10 anos, 20 anos atopadela pola rúa e lembra perfectamente o voso nome, o curso e todo o que facíades. Eso, un bico da súa parte, tamén de Belén de Física. Bueno, Traseira tamén xa sabedes que estaba un pouquiño ocupado hoxe, que quería estar aquí, pero non puido. Imagino que o resto dos profesores, bueno, pois estes en particular pedíronme que vos transmitira un bico. E Fanny, é verdade, Fanny tamén, un bico, unha aperta moi forte, de parte de Fanny. Bueno, pois nada, damos comezo a este acto de graduación en diferido, chamamos así, xa sodes a xeración COVID, quedou vos ese nome, sodes os que, bueno, vivistes con nos unha situación un pouco especial, un pouco traumática para todos, pero hoxe imos pasalo ben, vale? Quero dar paso a... Antes de nada, Xavi, espera que me teño que poner. Xavi quere falar, non sei que vai dicir. É un espontáneo. Un iso fácil, vamos facer o sistema do teléfono, é dicir, de transmisión de información de forma inversa ao que sucede agora, é dicir, vos falastes con Lucía, Lucía con Nuria, e Nuria derivaba todo o que dixo a Xavi, que dicen esto, Xavi que dicen eso, pois era ao revés. Eu digo a Nuria, ese que te acabo de enviar é o enlace da emisión en streaming. Lucía yo envía no, Nuria, Lucía a vos, a todos vos, e vos a vosos seres queridos ou non tan queridos. Ala, a difundir. Xa? Recibido? Pois pode reenvialo. Bueno, pois antes de nada creo que as vosas titoras, que esquecime de meter a Belén Martín, casi me dá unha colleja ahora. As vosas titoras queren falar un poquinho con vos e decir dúas palabriñas, puse en discurso, pero bueno, máis que discurso é nada, unhas palabriñas, non? Pois nada, vide para aquí. Veña. Boa tarde. Alégrome de que vos sigades acordando de nós, aínda que non esteades no Leiras, e de que nos invitarais á festa de graduación. Bueno, unha celebración que tardou, pero moi merecida, porque home, tuvesteis un ano un pouco duro, non só as dificultades normales de segundo de BAC, senón tamén hasta a pandemia. Cambio de modelo de exame, cambio de data, bueno, a inseguridade de estudiar case pola vosa conta nos últimos meses. Bueno, hai que agradecervos a vos, as vosas familias que fixeron un labor fundamental, pois a confianza e o apoio en todos esos meses. A verdade que daba gusto, non? Que sodes moi boas persoas.
Tamén o pasei moi ben con vos todos estes anos. Tiñais unhas ocurrencias coas que me rin moito, como cando aparecisteis disfrazadas de monxas pedindo piedade polos departamentos. Material videográfico. Si, hai. Inda hai pouco desapareceu o carteliño que deixaran no departamento. Tamén me cabrei bastante, moitas veces, porque como non queríais estudiar hasta o día antes do exame, non me parecía moi ben. Pero bueno, cando vía despois o vos compañeiros que erais, pois a verdade é que se me solía pasar, non? Como vos axudabais, as compañerísimas de Anxo pedíndolle por favor que entregara dunha vez os traballos de informática, que era un traballo en equipo. Nada, que seguro que de aquí agora estaredes separados porque facedes cousas moi diferentes, pero seguro que co bo ambiente que había en todos os grupos, non só na miña titoría, pois home, eu penso que vais ir a... que seredes vos amigos, que faríades aquí amigos para toda a vida, que é o máis importante que podedes levar do Leiras. Nada máis. Gracias a todos, calo xa antes de que Darío me diga que solto rollos, e que por fin poidades disfrutar da vida universitaria que merecedes. Gracias. Guapísimos e guapísimas, que non podo dicir outra cousa, que me deixastes abraiada, tales feitos son os pinceis. Non teño nada así, nada máis interesante dicir do que dixo Marta, ni máis pertinente, porque tamén coincido no 100% o que dixo ela, que menudo aniño que pasamos. Ainda recordo a Anxo, ao noso amigo Anxo, un email que me mandou: ves, Belén, estos somos perdidos, imos morrer. Ai, non me acordo, teño guardado, No, francamente, xapó para todos os que traballastes e tivestes ansia por sacar adiante o curso, sobre todo por mellorar as vosas notas. Que máis? Pois eu fun titora dun grupo, vamos, de primeiro de bacharelato A e despois segundo de bacharelato A tamén. Volvín coincidir con moitos de vos. Tardei moito en aprender os nomes, xa me coñecedes, menos algún que xa se gastou de tanto chamar a atención. Pero bueno, tal, que empeza por B, así, pero non vou dicir que lle ben. Algún que empeza por P, pero todos boa xente, porque quería vos dicir, non me destes traballo ningún. Fostes un grupo, un ben salado, nunca tiven así que tomar ninguna medida drástica, nin nada, e sempre dicía, con a miña tutoría estou encantada, nada de traballo me dan. Entón, pois, eu alegro-me xa fun así sabendo de algún de vos, porque saístes no xornal, cousa que me encheu de orgullo, despois espallaba por aí, dicía, algúns ex-alumnos meus, algúns alumnos que saístes e outros que vos vin por aí pola rúa e me contabades como vos ia. Alégrame moito, algunha que foi ao estranxeiro, que se aventurou, foi moi ben, alégrame moito iso tamén, e simplemente quero transmitirvos a miña alegría de vervos así tamén a todos, que vos vaya moi ben a vida. Si ves unha porta que se fecha, hai máis que se abran, xa veredes. Moitas grazas. Creo que de todos los que estáis aquí solo vi a Jonathan un día. Y me alegro también mucho de que por fin tengáis un acto de graduación, que os lo merecíais. Yo os conocí un poquito, a los que conocí de mi tutoría, que quedé encantada con ellos, pero son un poco de curso y el resto confinados. En el confinamiento me dejasteis admirada. Hubo mucha gente que trabajó muy bien, otros no, pero la mayoría demostrasteis mucha madurez. Y bueno, me encantó daros clase, os deseo mucha suerte, deseo que tengáis un curso con clases presenciales, con vida social, con ocio nocturno y que podáis disfrutar mucho de la vida. Bueno, muchas gracias por todo y de verdad un placer daros clase. Bueno, pois agora temos unha actuación estelar. Creo que tocalle a Roy tocar unha peza de Ludovico Einaudi di Venere, non?
Divenire. Perdón, divenire. Perdonable. Un aplauso.
pois moitísimas gracias a Roi que bueno, xa sabedes que o ano pasado cando estábamos falando de organizar a graduación decía a ver se hai alguén que se atreva e, bueno, pois creo que é un regalo moi bonito que nos fixo Roi de agradecer ojalá que cunda el ejemplo que haya muchas más así las graduaciones quedas invitado, de todas formas, si quieres bueno, pois agora xa sabedes que temos nova cabeza no instituto que cambiaron un poquinho as cousas dende xuño Manuel é o novo director creo que xa o coñecedes todos, non? E quere dirixirvos unhas palabriñas tamén non sei se chega a discurso bueno, despois xa non subo máis porque vou acabar caendo despois de que acabe cando remate Manuel tedes o esperado vídeo dirixido por Pepiño Spielberg aquí sentado que fixo como 8 versións o sea que se non vos gusta as queixas ben, que maravilla así ben quería facer como as miñas compañeiras e ter unha intervención cercana, espontánea pero despois desta preparación de curso non me vexo coas forzas de improvisar nada entón, ben, preparando xa quedaba pouco, quixen escribir unhas palabras e creo que intentarei que estean á altura deste acto alumnado de terceiro de BAC douvos a benvida a esta que foi a vosa casa durante tanto tempo e que deixastes o ano pasado o achegado final, o curso final no momento en que cambiaron todas as cousas parece que despois de ter pasado este ano o acto chega fora de hora mais quero que saibades que non que para nós ten un valor inmenso que significa que o vínculo que creastes con este centro educativo segue vivo e que tedes a vontade de que continúe vivindo para sempre. Este acto é unha festa de celebración da amizade, do tempo que compartimos, no que fomos crecendo xuntos. E se algún crítico califica estes eventos como algo frívolo extraído dunha película americana, neste caso equivócase. Ten a autenticidade de quen se bota de menos e deixa a súa nova vida para seguir fortalecendo a anterior. Moitas gracias por querer estar aquí. Sodes unha xeración moi querida e ben considerada por todos e todas nós. É un verdadeiro placer poder acompañarvos nesta festa. Nestas semanas que levo como director, teño claro cal é o elemento fundamental da identidade deste centro. A gran tolerancia e o respeto da súa diversidade e a defensa dos medios que fan dela un valor educativo. Espero que vos sintades orgullosos e orgullosas diso e de vos ter formado ao lado de persoas con diferentes situacións de partida, algunha moi complicada. Vos chegastes ao final do camiño. Desexo-vos que continuedes camiñando coa mesma amizade e compromiso que vos trouxo hasta aquí. Unha forte aperta e, como di o epitafio do poeta que dá nome a este centro, amade a verdade e practicade o ben. Moitas gracias.
Valle. Pero qué amor. ¿Qué es tu baile favorito de porno?
Bueno, agora temos a garda entrega de diplomas. Vos pedir un favor, que cando vos chamemos, vos edes un momentiño, en vez de largar disparaos, posades para a foto, non sei onde teño o fotógrafo. Está por ali. José Luis. Entón que vos poñades para a fotografía. ¿O qué? Ah, la foto sin mascarilla, no, hombre, porque si no la sacáis un momento. Estamos ventilados, vacunados. No pasa nada, digo yo. Si tenemos un brote. Bueno, los diplomas no sé dónde están. Xavi. Le voy a pedir a Lucía, creo que Lucía y Iria sois las que habláis luego, ¿no? Que me ayudéis a dar los diplomas. ¿Sois vosotras? ¿Venís? ¿Hacéis los honores? Pues venga. Miguel Alonso Prada. Irea Blanco Rodríguez. Brais Canto Castañal. Brais, pero al final no puedes seguir. Laura Chapela Augusto. Francisco José Cid Ramil. ¡Guapo! Unai Covas Loureiro. Patricia Col García.
Adrián de Besa Blanco. Andrea de Besa Taboada. Miriam Díaz Cortiñas. Pablo Díaz García. Rocío Fernández Cordero. Sergio Fernández Núñez. Fabián Gómez Lombao. Andrea González Luaces. Y Andra González Morgan. Andrea Iglesias Núñez. Diego López Álvarez. David López Cordero. Ana López García.
Javier López González. Alba López López. Alejandro Martínez Castro. Roy Martínez Enrique. Lua Martínez Rodríguez. Pedro Mera Piñeiro. Thiago Núñez Rodés. Guapo. Aarón Prado de Arriba. Es Alex el Capo. Darío Rego Díaz. Antía Rodríguez.
poeta Yael Vélez Lapur. Ademais, van dirixir un discurso, non sei que quere dicir, Xavi. Que encendes o proxector. O proxector? Si, encende o proxector, porfa. Era o que quería dicir. Lucía Raña. Pero por favor, Pamela. Falta Iria. Y ahora ya saludamos al superprofe. Se nos fue. Un momentiño. Un momento. De aquí. Esperade, que teño aquí un problema. Bueno, ¿me vedes? ¡Sí, guapo! Me alegro, un saludo muy especial a todos. Sinto non estar aí con vosotros, pero bueno, xa me vedes que estou de camiñante do Camiño de Santiago. Estou ca familia formando parte do equipo La Pájara, estou en Artúa, desde Burgos fai 5 días, o sea que estou a punto, a piques de chegar a Santiago. Me alegro de que me hayáis chamado para polo menos, aunque sea así de forma virtual, pois estar con vosotros. Xa estuve seguindo o acto antes e a verdad que estáis todos moi guapas. Non sei os chicos, pero as chicas están moi guapas. Que vos iba a decir que o ano pasado, dentro de que o curso foi o accidentado por toda a causa da pandemia e todo eso, pois o que me chegou moito na alma foi cando por carnavales me poñestes aquela farsa de traseira ten piedad. Pero bueno, a verdad que non fixo falta porque a verdad que despois respondestes moi ben, non tuve que apiadarme de naide, que todo o mundo saiu adiante, pois a verdade que moi ben. Entonces, felicitarvos porque o curso pasado pois xa pasou, estades agora xa
iniciando, bueno, estades xa con algúns, a maioría outros facendo ciclos ou por aí. Bueno, o que vos quero dar é moitos ánimos, un saúdo moi especial e que, bueno, que espero que este curso que se vayan normalizando as cousas e podades facer unha vida universitaria pois do máis esplendorosa e o máis completa, non? En todos os sentidos, porque a universidade non solamente hai que estudiar, pero tamén hai que vivir o ambiente universitario e aproveitar as oportunidades que tedes. Así que non me quero, como tedes moito acto, solamente quero darvos a máis grande felicitación. É que eu ora xa me xubilei, pero sempre nos veremos por aí, ou en algún acto no instituto ou pola calle. Así que cando nos vexamos, pois nos saludaremos e vos desexo pois o mellor. Vos sois o futuro. Entonces tedes que aproveitar o tempo e buscar o mellor posible da vosa vida universitaria. Unha aperta a todos. Pois despois da sorpresa quedan as vosas compañeiras, apagamos, non? Quedan as vosas compañeiras aquí facer un discursiño, o primeiro da vosa vida. Sí. Pero apaga. Por favor, queda atrás. Me gustaría daros las gracias a todos por estar aquí hoy, pese a las dificultades que para algunos de vosotros suponen. Asimismo, también me gustaría darles las gracias a la dirección del centro por permitirnos la realización de este acto y a Nuria y a José Antonio por su colaboración e implicación. Sentimos haberos dado tanto la tabarra. Sobra decir que este es un acto atípico, volviendo a juntarnos un año y medio más tarde, pero al menos con la oportunidad que no tuvimos en mayo de 2020. Cuando una pandemia nos obligó a despedirnos de este instituto por la puerta de atrás, sin agradecimientos, ni despedidas, ni vestidos de gala. Lo que iban a ser 15 días en casa se convirtieron en un adiós para siempre a una etapa, y nos vimos obligados a dejar atrás todas aquellas horas que pasamos entre estas paredes sin ni siquiera poder asimilarlo. Por eso nos reunimos aquí hoy, para recordar con cariño los momentos vividos en este instituto, así como para agradecer tanto a profesores como compañeros el haber pasado estos años a su lado. Porque, pese a haber pasado un año y medio, en la memoria de todos nosotros siguen y seguirán estando las faltas de puntualidad que nos ganábamos a pulso por ir a beber a la fuente para perder tiempo, las interminables colas en la cafetería, las sacudidas desesperadas a junto de Bea por si faltaba algún profesor, los piques sobre los exámenes de Marta por decidir quién había tenido el examen más difícil, y todas las excursiones, desde los Peares, pasando por el Caurel hasta llegar a Londres y acabar en el Camino de Santiago. En nuestras memorias, así como en nuestras vidas, siguen también presentes muchos de los amigos que hemos hecho y con los que compartimos anécdotas, como los fatídicos días del Camino de Santiago, en los que José Antonio intentaba convencernos de que se te cayese una uña era algo banal e indoloro, mientras que Lolo intentaba cuidarnos haciéndonos sus famosos macarrones. La tensión y el miedo justo antes de un examen de historia en el que nos tocaría una composición indeterminada, o los calabrais de cada mañana. Asimismo, tampoco nos olvidaremos de los profesores que, con tanta paciencia, nos acompañaron en esta etapa. Por un lado, estaban Nuria y Lolo, intentando que aprendiéramos a hacer esas composiciones que nos agobiaban tanto, pero dándonos un respiro con su ayuda en las excursiones. Mientras Fanny hacía todo lo posible para que la fonética no se nos atravesara, pero eso sí, nunca tuteándonos, Berta intentó que en una hora semanal mejorásemos nuestro nivel de inglés, aunque a veces la hiciéramos enfadar por jugar a piedra, papel o tijera por debajo de la mesa. Rosa era capaz de darnos clases de sintaxis y a la vez conseguir que le guardáramos un huequito en nuestro corazón.
Chus aprovechaba hasta el último momento para dar clase, tanto que al venir del recreo ya teníamos el encerado lleno de cosas. Ahí nos dimos cuenta de que cuando le dijo a Óscar que en 4 minutos podía hacer maravillas, no mentía. Con el mismo empeño y dedicación intentó Luisa que comiésemos sano, riñéndonos cada vez que en el recreo caíamos en las tentaciones que la cafetería nos ofrecía. En las clases de economía, Suso nos daba un respiro, contándonos sus anécdotas. Tampoco olvidaremos las clases de química con Traseira, en donde lo sacábamos de quicio porque después de tantos años aún no sabíamos formular. Mientras tanto, los 7 que estábamos en clase de Belén intentábamos no darle mucho a la tabarra. No podemos olvidarnos de darles las gracias a Suso y a Ana por la paciencia infinita que tenían en las clases de matemáticas al explicar una y otra vez un ejercicio hasta que lo consiguiéramos entender. Félix hizo que en cada clase de filosofía tuviéramos que atenderle para copiar sus esquemas, aquellos que escribía con letra minúscula y que más de una vez le tuvimos que decir que escribiera más grande. María intentó hacer que espabilásemos haciendo los ejercicios, pues no había un día en el que no dijera 5 más y corrijo. Tampoco faltaba el día en el que no hiciéramos enfadar a Marta, bien porque confundíamos en el examen la poesía con la prosa de posguerra, o bien porque no nos leíamos los libros obligatorios, o a Belén y a Esperanza por no ser curiosos en los exámenes. En las clases de Nati no faltaban las charlas para conseguir darnos un golpe de realidad, mientras que Manuel hizo que sus clases de psicología nos parecieran interesantes con sus famosos debates, los cuales tuvieron tanto éxito que decidimos hacer uno en el salón de actos repleto de gente. Geografía con José Antonio se hizo una asignatura más amena gracias a su paciencia y su sentido del humor. Dibujo técnico se nos hizo mucho más fácil gracias a la pasión con la que Belén explicaba, sin olvidarnos de agradecerle todo el trabajo que pasó haciéndole el altar a nuestra Virgen de la Caridad e incluso sellándola para que no se cayera. Quien también nos brindó siempre su ayuda para realizar cualquier acto fue Xavi, aunque a veces olvidase venir a clase de física. Tampoco se nos olvidarán los vídeos que Manuel nos subía a YouTube en cuarentena para seguir el hilo de la asignatura. También teníamos a José Luis, al que dábamos disgustos, tanto fuera como dentro de clase, pues ni en el Camino de Santiago fuimos capaces de darle un respiro. Por último, nuestra queridísima Bea, la alegría de Leiras. Desde luego que el instituto no sería lo mismo sin ella. En cuanto a nosotros, hay que admitir que muchas veces discutíamos por poner la fecha de un examen, pero dejamos claro que cuando lo necesitábamos nos convertíamos en aliados, pues no faltaba el día en el que al salir de un examen les lleváramos las preguntas a los de las otras clases. O también cómo olvidarse de cuando nos pusimos de acuerdo para escribir la famosa queja conjunta sobre historia de España, que seguramente hoy Lolo y Nuria recuerden como una graciosa anécdota. O eso esperemos. Por eso, estoy segura de que Leiras nos ha dado amigos maravillosos y profesores inolvidables en una etapa que no volverá jamás. Porque ya no podremos latar yendo a Lique o Albora, ni tampoco intentar arreglar las famosas persianas que se soltaban a cada rato, las cuales tapábamos con nuestras mochilas o archivadores. Pero sí que podemos recordar todo con mucho cariño. Ahora, 10 de septiembre de 2021, y a pesar de que el COVID nos lo puso difícil, por fin podemos no vernos la cara, pero sí los ojos, para reunirnos y celebrar que lo conseguimos, pues superamos segundo de BAC y comenzamos una nueva etapa. Por último, agradeceros a todos estos años en los que nos hemos visto crecer y deciros que mi premio al mejor compañero va para todos vosotros, por haber hecho que estos años sean inolvidables. Gracias. Y por cierto, también nos gustaría darle las felicidades a Nuria, que hoy es su cumpleaños. Una forma original de celebrarlo. La verdad, difícil de olvidar. Bueno, muchas gracias. Muy emocionante, de verdad. Iria, casi me haces llorar. O sin casi. Bueno, creo que nos queda ahora un poco de juerga ya, ¿no? Vamos a dejar la parte más emotiva y creo que tenéis unas menciones especiales, unas votaciones bastante originales. Y Xavi ahora hace de secretario. Xavi, bueno, antes de que acabemos, porque después de las menciones ya nos olvidamos todos, le quiero dar las gracias a Xavi por estar haciendo ahí el trabajo de 4 o 5 personas a la vez. Tiene un ayudante, tiene un ayudante. Hola, José Manuel, que no te veía. Y a José Manuel también, que lo engañamos un poco. Sí, decíamos que íbamos a estar solo media hora. Sí. Vale, ¿quieres proceder a entrega? Sí, a ver, las menciones honoríficas. Espera un momento, que tenía una chuleta por aquí. Como quieras, entrega tú si quieres, espérate. A ver, Penélope. A ver, tú, que tienes
Más retranca. Tú que tienes más retranca que yo. Venga, aquí. Hola, probando, sí. Bueno, Lucía, debo a súa mención a mellor compañero a todos vos, pero todos vos ya destes a unha persoa. Unha votación. Houve unha votación un tanto curiosa, porque en lugar de ser a elixir unha persoa en concreto, quedou aberta, e pon o nome da persoa que votas. E o que pensaba que iba a ser nun momento así rápido, quen ten máis este, adiós. Pois resulta que había unha Lucía con tilde, outra sin tilde, un con apelido, outro sen el, e houve que contar a Mao. Non me serviu de nada o formulario. Contei a Mao, Brais canto como se fan as cousas, non? Non te levantes, digo, en lugar de facelo con ordenador, é mellor facer as cousas a mão, verdad que sí? Ben, el me entende. Bueno, pois os mellores compañeiros que resultaron votados, os nominados son Iria, Lucía e Hilton. E entre eses tres, o que máis votos levou a mellor compañeira, yo por mis amigas mato, e para Lucía Raña. Entrega a la señorita vice... A la veña, se ha hecho parte de su frente cámara. Hola. Siguiente, a mención a boa sorte, señor e señorita Flor no Q, que ten maior sorte por aprobar un examen sin estudiar. Por eu que sei. Porque se confundou o profe, resulta que lle demos a que sí promocionaba cando non. Esta sorte que se ten de non ten este examen preparado, de repente, pois, o profe quedou enfermo na casa. Ui, que sorte tiven. Os nominados son Tamara, Brais e Javi. Vos saberedes por qué. E de todos vos, Mrs. Flor en el culo para Tamara Villamor. Mientras sube a recoller a mención, ¿por qué? ¿Alguien lo sabe? ¿Quieres explicar por qué? No, ponte. Muy bien. Mención missing. Esa persona que está desaparecida, tanto en espíritu como en carne e oso. Pode ser en clase, pero a cabeza está, pois non sabemos onde. E os nominados son Brais, Paula e Lúa. Lúa está perdida desde hai un ano e un par de meses, non? Vale. Gañadora do premio Missing é Brais Canto. Moi bien. Mención a puntualidade. A quen lle atrasa o reloxo? Quen vai a unha velocidade tal que o seu reloxo non vai sincronizado co resto do planeta? Próxima velocidade a luz. Nominados Yandra, Anxo e Lucía. E o maior número de votos foi para Anxo Toimir. Adelante, compañero.
Os mellores apuntes. Esa persoa que fai uns apuntes maravillosos cunha letra perfectamente lexible, que incluso mellor co libro son tan fáciles que para que vas tomar apuntes se existe esta persoa para poder tomarlos por ti. Nominadas porque son mulleres, evidentemente, que me escribe mellor nese caso mulleres, Antía, Lucía e Julieta. E os mellores apuntes a señorita Gutenberg e para Antía Rodríguez Porto. E en contraprestación, se hai alguén que fai moi ben os apuntes, hai alguén que os copia. Entón, mención copión. Ostra, non teño nominados. Ou solo había un, ou é que me esquecen de copiarlos. Pois non hai nominados, así que directamente o premio para o copista maior do reino, esa persoa que ten máis kilómetros de pergamino que un monxe franciscano, para Fabián. Sin rencor, non, Antía? Mención touching balls, a persoa que máis toca exactamente iso, a persoa que máis molesta, aquí dice, teño por un placer exquisito en poñer nerviosos aos profesores, que cada día se levanta pensando, a ver que se me ocurre hoxe, en la siguiente. Nominados, queredes ser todos vos, verdad que sí? Pues no, solo hai dous. Brais e Sergio. Quen será? Brais Canto, segunda mención do día. E sei perfectamente por que cho deron. O home da promesa, se me deixas de falar, douche un 5. Moi ben, quedan dous premios. A mellor profe da xeración, consideramos padriño ou madriña da promoción, xa sabedes vos, evidentemente, pero os profes non o saben, están aquí sentados, nin na casa, se alguén vendenos. Non teño os nominados, pero que eu recorde eran Traseira, Chus e Lolo pode ser. Traseira e Chus seguro, pero entre Chus e Traseira, a gañadora de Chus, que non está por aquí, está. Segundo premio consecutivo, como consigas o terceiro, queda en propiedade con esa mención para sempre. Por algo será. Vale, e por último, antes de ver as vosas votacións, eu tiña preparada unha mención especial, sin votación, porque se me ocorreu a min, por unha lembranza dun momento do vosso último ano, se non me equivoco.
e é a mención a reivindicación suprema. É dicir, aquí están mis ovarios ou huevos, aquí los pongo e non me achanto ante nadie. E se o teño que decir, o digo. Paranxo Toimil, por dicirlle a conselleira, así con un par, o que pensabas. Vente pa aquí. Acordas tú, non? E xa está. Bueno, agora empezamos coas peticións musicais, non? Falta? La frase del año, Xavi. Xavi, frase del año. Se nos perdió. Pero sabedes vos? Sí, veña, pois cale. Cale, a ver, o micro. Pois o micro. E tres. Non me saben. Non me he enterado. Brais Cala, era? Cala Brais. Brais Cala. Ala, poño despois. Ben, pois comezamos coas peticións musicais e agora temos uns pinchos fora e, bueno, pola miña parte, moitas grazas a todos e desexo vos moitísima sorte e un ano normal. Mano. Un momento. Non vos escapedes. Está Alejandro. Foi ao baño. Vale, digo eu que antes de sair, para que non se fai vento, para que non lle salten esos diplomas que lles acabamos de entregar, se lles podíamos dar unha carpetiña destas das nosas e temos ese detalle. Sí, que agora temos carpetas. Agora que vos fostes, temos carpetas. Según vayades saindo, non esquentades a vosa carpeta. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volver. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sin saber de la cuenta regresiva pienso, aunque no vuelvo a ser el mismo y lo confieso.
Espero que perdón esté en tu mente y yo te beso, pero que soy sincero y lo prometo, no me miras. Después abre la puerta y digo, si te vas no vuelvas. La rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo. Te lo juro, no lo sabía y haberlo sabido, la suerte sería. 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue. Y siento ganas de llamarte pero no contestas. No entiendo por qué no contestas, si aunque hayamos peleado todo sigue. 7 de septiembre, la llamada que llegaría. Me dicen que ahí estás, que no llame a la policía, luego cuelga. Todavía no pierdo la fe de que algún día volverás y pase lo que pase yo te esperaré. Nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Siento que me quitaron un pedazo de mi alma. Si te vas no queda nada, queda un corazón sin vida que a raíz de tu partida se quedó solo gritando pero a media voz. Siento que la vida se me va porque no estoy contigo. Siento que mi luna ya no está si no está tu cariño. Ni toda la vida ni toda la agua del mar podrá pagar todo el amor que me enseñaste tú a sentir. Sin ti yo me voy a morir, solo si vuelves quiero despertar. Porque lejos no sirve mi mano para caminar. Porque solo espero que algún día puedas escapar. Yo te esperaré, nos sentaremos juntos frente al mar y de tu mano podré caminar. Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré. Sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré. Y aunque se pase toda mi vida yo te voy no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada, porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque se pase toda mi vida tú te vas no queda nada. Sigo cantando con la luz apagada, porque la guerra me quitó tu mirada. Y aunque se pase toda mi vida yo te espero.